والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, o le pedimos por ayuda, buscamos el refugio en Él, de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, quien os ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra verdadera y directa, y Allah les va a rectificar sus asuntos y perdonar sus pecados, y quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. A lo que sigue: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la guía, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, una bid'ah, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del hadith, las narraciones proféticas. Y estamos estudiando de un libro que se llama Bahjatu Qulub al-Abrar, que es la alegría de los corazones de los justos, escrito por el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Naam, si se recuerdan, este libro, y Juan, escrito por el Sheikh, es una compilación de ahadith cortos que son pequeños en su tamaño, pero grande en su beneficio y juicio y valor. Naam. Así que hemos llegado hoy, Juan, barakallahu fikum, al hadith tasi' wa ishrun, que es el hadith número 29, haqq al-muslim ala al-muslim, el derecho del musulmán sobre el musulmán.
Y el Sheikh empieza con este hadith, el hadith que narró Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Haqqul muslim ala al muslim sit. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala idha laqaytahu fasallam alayhi wa idha da'aka fa'jibhu wa idha istansaka فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. نعم, رواه Muslim. Que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: los derechos del musulmán sobre el musulmán son 6. Y le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿cuáles son los mensajeros de Allah? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió y dijo: cuando lo encuentras, lo saludas con el salam. Es el primero. Y cuando te invita, que respondes a su invitación. Y cuando pide por tu consejo, que lo aconsejes. Y cuando estornude y dice alhamdulillah, pues que respondes a su dice shamethu. Ahorita va a explicar el Sheikh que cuando él estornude y dice alhamdulillah, que tú respondes con una dua para él, que es yarhamakallah. No. Y cuando se enferma, este es el derecho quinto, cuando se enferma, que lo visites. Y cuando se muere, pues que sigues su funeral. No. Y este hadith está reportado en Sahih Muslim. No. Aquí, este es el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que narró Abu Huraira radiyallahu an, que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona 6 derechos que el musulmán tiene sobre su hermano musulmán. Hay otras narraciones que mencionan 4 o 5. Esta es la narración que menciona 6. Reportado en el Sahih Muslim. El Sheikh menciona, comentando sobre este hadith, dice: estos son los 6 derechos que tiene el musulmán sobre su hermano, que el musulmán es obligado cumplir con estos derechos para los musulmanes. Cada hermano de él musulmán que él conozca o que pueda cumplir con estos derechos, pues debe de hacerlo. Y cualquier otro derecho, dice el Sheikh, que tiene, no son los únicos derechos que los musulmanes tienen uno al otro, pero son de los grandes que el profeta sallallahu alaihi wasallam aquí en este hadith mencionó. Entonces, cumplir con estas obligaciones y estos derechos, dice el Sheikh, hay un gran bien en hacerlo. Y una gran recompensa para aquel que cumple con esto. Y el Sheikh aquí va a comentar por cada uno de estos derechos, que son 6, y empieza aquí con el primer derecho, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando lo encuentras en el camino o en cualquier lugar, que lo saludes con el salam. El Sheikh aquí dice: saludar con el salam es esto trae amor para uno al otro, aumenta amor para uno al otro, y imán y fe, y es una razón por cual la persona entra al Jannah, así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith sahih, que dice el Sheikh aquí que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulu al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu afala adullukum ala shay idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum." Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: jura el profeta sallallahu alaihi wasallam por Allah, diciendo: juro por aquel que tiene mi alma en su mano, que ustedes no van a entrar al Jannah hasta que creen, hasta que tengan imán, y no van a creer o no van a tener imán hasta que se amen uno al otro. ¿Acaso no los
dirijo a algo que si lo hacen se van a amar uno al otro, y dijo afshu salam bainakum, salúdense uno al otro con el salam, salúdense uno al otro con el salam. Y este hadith está igualmente reportado en el Sahih del Imam Muslim, rahimahullah. Entonces sigue el Sheikh y dice, entonces el salam es un acto buenísimo de los actos del Islam. Es uno de los signos del Islam que son buenos y grandes, que traen muchos beneficios. Y dice el Sheikh que cada uno cuando se encuentra uno al otro, se saluda con el salam, que es una dua, es una súplica para uno al otro. Su hermano está suplicando para él, para su dunya y su akhira, en que Allah le dé el salam o salvación o protección, que lo cuide de todo el mal, de cada tipo del mal, en esta dunya y en la akhira, y que le dé misericordia cuando dice assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pues está pidiendo también para la misericordia de Allah, que Allah tenga piedad de él, wa baraka, y que lo bendiga con sus bendiciones. Entonces es un dua, es una súplica, dice el Sheikh, que si la persona en realidad cuando da el salam busca eso en realidad, y no solo es un saludo como hola o qué tal, o no es solo un saludo regular, pero es una súplica que hace para su hermano, que le está pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, le está pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala para su hermano, que lo protege de cada mal, que tenga piedad de él y misericordia, y que lo bendiga con sus bendiciones y favores. Eso, si la persona lo hace sinceramente con esa intención, eso va a aumentar el amor para su hermano, y su hermano va a aumentar el amor para él. Y eso trae un gran bien para esa relación y la comunidad en general. Y dice el Sheikh que eso trae unidad y amor y fuerza en las filas de los creyentes, y aleja todo lo opuesto de odio, rencor y división en las filas. Entonces dice el Sheikh, el salam es un derecho del musulmán sobre el musulmán, y que cuando el musulmán lo saluda con el salam, pues es obligatorio que el musulmán responde a su hermano, al saludo de su hermano, dice el Sheikh, con un saludo de salam igual o aún mejor. ¿Sí? Entonces si yo digamos que mi hermano me dice salam aleikum, yo debo de responder por lo menos wa aleikum salam, o debo de aumentar en mi saludo, por ejemplo, wa aleikum salam wa rahmatullah, o wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Entonces debemos dar el salam igual. Entonces si mi hermano me saluda con el saludo assalamu alaikum wa rahmatullah, no debo de decir salam wa alaikum salam, porque eso es menos de lo que él me dijo o me saludó. Me saludó con salam y rahma. Dijo salam alaikum wa rahmatullah. Y yo solo respondo wa alaikum salam. No, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos obligó a responder con el mismo saludo o aumentar más. Entonces si él me saluda así, yo debo responder wa alaikum salam wa rahmatullah. Eso es igual o más, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Entonces eso es la obligación del salam. La segunda cosa que se menciona aquí en este hadith es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y si te invita, responde a su invitación. Y aquí el Sheikh dice que si tu hermano te invita a una invitación de cena o comer o comida o bebida o algo, pues debes responder a la invitación de tu hermano. De que tu hermano te ha invitado y te ha honrado con una invitación, pues eso es un gran bien, y debes de hacerle el bien de responder y ayudarle a cumplir con ese gran bien. Entonces responde a su invitación
todo lo posible, excepto si tienes una excusa o un pendiente que no te deja cumplir con eso. Y los sabios han dicho que la excusa es, por ejemplo, si tienes otro pendiente, trabajo, otra responsabilidad, o hasta si a otra persona te ha invitado antes de él, esa es una excusa donde puedes decir que no puedes ir o no puedes responder a esa invitación. Igualmente, si ves que hay algo allí que es haram, muharram, que es algo, ves en esa invitación que te invitan a una cena o algo, una comida o algo, y te están invitando a un lugar donde va a haber algo haram, pues entonces es una excusa también de no responder a eso por ser que no puedes responder y cumplir con algo que es haram. Y otra cosa que los sabios han mencionado también, si tienes algo grande de importante que tienes que hacer, como otra responsabilidad o algo, pues entonces te puedes disculpar y no tienes que, no es obligatorio cumplir o responder a esa invitación. Pero si no tienes ninguna excusa de esas, pues debes de responder a tu hermano. Igualmente, otros sabios han mencionado que las invitaciones igual son de los hermanos que son practicantes. Si son practicantes de la sunna, gente sobre el camino recto. Si un desviado, si un shi'i, un sufi, un tablighi, un ihwani, una persona desviada te invita, no eres obligado a responder a esa invitación por ser que es una persona de quien te debes alejar. Te debes alejar de esa persona, entonces no respondes a ninguna invitación de ese tipo de gente. De la gente corrupta, corrompida, desviada, extraviada, gente que es conocida por ser un gran pecador, que abierto, o sea, aparente, hace sus pecados en frente de todos, es un fasiq. También no debes de responder a las invitaciones de ese tipo de gente. La tercera cosa que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando te piden por tu consejo, pues aconséjalos. Entonces es un derecho de tu hermano, si él te pide consejo, que lo aconsejas. El Sheikh dice aquí, si una persona te pide consejo de algo, una obra o algo, que no sabe si debe hacerlo o no, o una decisión, y te pide consejo, pues debes de aconsejarlo con aquello que tú mismo amas para ti mismo, que te aconsejen con el bien. Debe ser un consejo sincero, un consejo bueno en todo lo posible. Dice el Sheikh, si es una obra buena de beneficio o una decisión buena de gran beneficio que va a ser bueno para él, pues debes aconsejarlo y animarlo con ese bien, hacer ese bien. Pero si es algo que le va a dañar, es un daño para él, debes advertirle contra esa cosa para que no le llegue ese daño. Entonces debes ser, dice el Sheikh, sincero en tu consejo, en lo que es beneficioso para él, lo aconsejas con eso, y lo que es dañoso o es algo, ¿cómo se dice? Algo que es prohibido o ilícito, o algo que le va a llegar un daño o algo así, pues debes de advertirlo y aconsejarlo de dejar eso o alejarse de esa cosa. Debes de explicarle muy bien todo el asunto, y debes de, dice el Sheikh, si hay un asunto donde la persona no sabe qué hacer, porque no sabe, porque hay entre las dos cosas algo bueno y malo, y no sabe qué hacer, pues debes de medir el bien y el mal, y aconsejarlo con algo que te gustara que la gente te aconseje. Una cosa aquí, ya Juan, barakallahu fikum, que igualmente, o sea, si el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si viene tu hermano pidiéndote consejo, aconséjalo. Si tú no eres una persona de conocimiento, no lo puedes aconsejar con
conocimiento, o no eres una persona de experiencia, o sea, no tienes experiencia o no tienes, digamos, quiere consejo en matrimonio y eres un soltero, nunca te has casado, no tienes esa experiencia de matrimonio y puede ser que no sientes que no eres adecuado para darle ese consejo, o te pide consejo en negocio y no sabes nada de negocio, o te pide consejo de un juicio en el din y no tienes conocimiento para darle buen consejo, pues sí le puedes dar un buen consejo en dirigirlo a una persona adecuada para darle ese consejo, y eso también es darle consejo. Por ejemplo, vienen y me preguntan algo que yo no soy adecuado para darle ese consejo, un buen consejo, pues yo le aconsejo que vaya con el hermano fulano. Él es sabio en el din, él es un hombre ya mayor, maduro, casado, y te puede aconsejar, inshallah, con el bien, inshallah. Entonces ese es mi consejo para él, y es un buen consejo porque lo dirijo a algo mejor. Entonces el Sheikh dice que la persona debe ser sincera en aconsejar a su hermano con el bien y no engañarlo, y no dejar algo que le va a beneficiar y no decírselo. Por ejemplo, no advertirlo contra un daño o no aconsejarlo con un beneficio que le va a beneficiar. Quien hace eso y engaña a su hermano, pues esto es haram. Y dice el Sheikh, quien engaña a los musulmanes no son de ellos. Y ese dicho del Sheikh está basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: Man ghashana falaysa minna. Quien nos engaña, pues no es de nosotros. Y ese es el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el Sheikh menciona y dice que la persona no debe de dejar de aconsejar a su hermano. Si tiene el conocimiento de dirigirlo a algo beneficioso, debe de hacerlo. Y si tiene el conocimiento de advertirlo de algo de daño o algo ilícito, debe de hacerlo. Aunque él no tiene el conocimiento, puede aconsejarlo y dirigirlo a una persona que sí lo tiene, a una persona adecuada para darle un mejor consejo, y ese es un consejo para él y cumple con ese derecho que su hermano tiene sobre él. Y eso es aconsejarlo con lo mejor. El Sheikh dice que وهذه النصيحة واجبة مطلقا, que es darle el consejo cuando tu hermano te pide consejo, es una obligación completamente, es algo que debes hacer, aunque no tienes mucho para él, pero lo diriges a alguien que sí le puedes dar, o ayudarlo a buscar a alguien que sí le puede dar más de ti. Y dice el Sheikh: ولكنها تتأكد إذا استنسك وطلب منك رأي نافع, ولهذا قيد في هذا الحالة التي تتأكد, وقد تقدم شرح الحديث الدين النصيحة بما يغني عن إعادة الكلام. Entonces dice el Sheikh que esta es una gran obligación, la obligación de aconsejar a tu hermano si te pide, y es algo que debe asegurar que cuando él pide, que le das un consejo con un consejo de beneficio. Y esto es el entendimiento de eso. El consejo debe de ser para su beneficio, y se entiende eso del hadith. Cuando tu hermano te pide consejo, aconséjalo. Se entiende de eso que lo vas a aconsejar con el bien y con lo beneficioso, y no con algo que le va a dar daño, no con algo que es ilícito, no con algo que es en contra del Corán y la Sunna o el din del Islam. Entonces, por eso dice el Sheikh que vemos en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam donde dijo: ad-dinu nasiha, el din, la religión toda es sinceridad y consejo. Debes de tener esa sinceridad para tu hermano y aconsejarlo cuando te lo pide. El cuarto asunto que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, cuando el musulmán
dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, wa'ida, perdón aquí, el profeta sallallahu alaihi wasallam el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, wa'ida atasa fahamida Allah fashammathu. Y si esternuda tu hermano y dice alhamdulillah, pues debes responder con esa súplica de yarhamakallah. Y aquí el Sheikh lo va a explicar y dice de quien ha estornado, pues esto es una de los favores y bendiciones de Allah, de que el ser humano hace esto en sacar de su cuerpo, dice el Sheikh, con fuerza aquello que está dentro de su cuerpo, que su cuerpo quiere sacar, que es algo que es de la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, que el cuerpo hace eso con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, y Él lo ha creado así. Hay razones por cual la persona esternuda, para sacar algo que ha entrado por su nariz o su boca, y estornuda para sacarlo. Y dice el Sheikh, eso es del gran favor de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala le hizo esa reacción de su cuerpo, una reacción natural que generalmente la persona no controla. Le llega ese sentimiento, o le llega esa sensación de que necesita hacerlo, y sale y pasa. Entonces dice el Sheikh que cuando el ser humano o el creyente hace esto, esternuda, es legislado para el creyente, el musulmán, cuando esternuda, que diga alhamdulillah, que dé esas da esas alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala, pues de gran favor y bendición de ayudarlo a sacar eso que le daña a su cuerpo, o que le puede dañar a su cuerpo. Entonces dice el Sheikh, es legislado para la persona que esternuda decir alhamdulillah. Y cuando él dice alhamdulillah, es legislado para su hermano que escucha eso, que diga yarhamukallah, que Allah tenga misericordia de ti, o piedad de ti. Entonces dice el Sheikh aquí que su hermano es obligado, cuando escucha que su hermano dice yarhamukallah, es decir, la persona que ha estornado, escucha que su hermano le ha dicho yarhamukallah, él también responde con una súplica y dice yahdikumullah, o yahdikallah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Esto hay tres cosas aquí. El que estornuda dice alhamdulillah. Su hermano que escuchó el hermano esternudar, pues debe de decir yarhamukallah. Y el que ha estornudado, o el hermano que estornuda, pues él dice a su hermano yahdikumullah wa yuslih balakum. Entonces hay dua por cada uno. Cada uno se hace dua o súplica para uno el otro. Pero el que empieza todo es el que estornuda y dice alhamdulillah. Alhamdulillah. Entonces, cuando tu hermano estornuda y dice alhamdulillah, es un derecho de él sobre ti decirle yarhamukallah. Yarhamukallah. Es un derecho, es obligatorio para ti decirle eso. Y después tu hermano debe de decirte a ti yahdikumullah wa yuslih balakum, que Allah te guíe y te rectifique tus asuntos. Entonces esto es lo que es legislado entre los derechos de los musulmanes cuando estornuda su hermano. Las dos súplicas. Pero si el hermano que estornudó, el hermano que esternuda,
y no dice alhamdulillah, entonces nadie le debe de decir yarhamukallah. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en el hadith, en otro hadith, cuando uno escucha, cuando su hermano estornuda y dice alhamdulillah, pues debes de decirle yarhamukallah. Y si no lo dice, no se le dice yarhamukallah. No. Así que entonces el Sheikh aquí dice, entonces si el hermano, si tu hermano no dice alhamdulillah, no le debes decir yarhamukallah, y no hay ninguna culpa sobre ti. Es la culpa de él por no decir alhamdulillah, lo que es obligatorio para él decir, porque él ha perdido esas bendiciones, dice el Sheikh. Ha perdido dos bendiciones: la bendición de decir alhamdulillah sobre esa bendición de Allah que le ayuda con, es una bendición que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado de poder hacer ese estornudo, y igualmente esa bendición de que tu hermano te haga dua o súplica para ti. Que haga dua para ti. Entonces, la persona que estornuda y no dice alhamdulillah, dice el Sheikh, pierde esas dos bendiciones. Y esas dos cosas importantes. La quinta o el quinto asunto aquí que menciona el Sheikh, o que va a explicar el Sheikh de lo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith: wa idha marida fa'udhu. Y si se enferma tu hermano, que lo visites. Visitar al enfermo es uno de los derechos de los musulmanes que tienen uno al otro. Especialmente dice el Sheikh, aquel que es cercano, el cercano, esa persona cercana a ti, como de familia, como los parientes, dice el Sheikh, los compañeros, los vecinos, esa gente específicamente, dice el Sheikh, tienen esos derechos sobre ti, aquellos que tú conoces y son gente muy cercana a ti. Y visitar el enfermo es de las acciones mejores y más buenas que el musulmán puede hacer para su hermano en ese tiempo que es débil, en ese tiempo que está bajo la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, y que lo visites y hagas dua para él y lo animas con el bien, pues eso es algo y le recuerdas a Allah subhanahu wa ta'ala, pues eso es algo de las acciones, dice el Sheikh, de las mejores acciones buenas. Dice el Sheikh, quien visita a su hermano musulmán, no deja la misericordia de Allah estar con él. Quien se sienta con él, la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala lo cubre o cubre a los dos. Y quien, dice el Sheikh, quien lo visita en la primera parte del día, pues la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala está sobre él, y los ángeles suplican para él hasta que atardece. Y si visita a su hermano en la tarde, pues la misericordia de Allah y la súplica de los ángeles están con él hasta que amanece. Y es necesario, dice el Sheikh, que la persona que visita a su hermano enfermo, que haga dua para él, que suplica para él, que Allah lo cure, Allah rectifique su asunto, que le ayuda, facilite todos sus asuntos para él, que le hable con el bien, lo anima con el bien, y le recuerda de Allah subhanahu wa ta'ala, que lo recuerda con arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala, regresar a Allah subhanahu wa ta'ala arrepentido
y corrige y rectifique sus asuntos, y hablarle con todo lo que es el bien y beneficioso es algo que debe de hacer para su hermano. Y dice el Sheikh, no debe de quedarse por mucho tiempo, debe de ser suficiente solo para hacer esas cosas y visitar a su hermano, pero no debe ser algo que va a ser un cargo grande sobre el enfermo. Puede ser que no tiene mucha energía, puede ser que no tiene muchas ganas. Entonces la persona no debe de visitar y quedarse por un largo tiempo, que puede dañar o poner el enfermo en un estado malo. No, pero sí debe de tratar de hacerlo por el beneficio del enfermo, su hermano. No. El último asunto de lo que menciona el Sheikh aquí, de lo que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, que dijo: وَإِذَا مَاتْ فَاتَّبِعْهُ. Naam, y si muere tu hermano musulmán, pues que sigue el funeral de él, que lo sigues, que debes rezar para él en su funeral. Y dice el Sheikh aquí seguir, es decir, seguir el funeral, de rezar sobre él o para él, y quien lo hace recibe un qirat. Si la persona va y reza, se queda para rezar para su hermano y hace el salat al-janaza, pues recibe un qirat de recompensa. Un qirat, en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, es un tamaño, o sea, qirat es una cantidad o una medida como el tamaño de la montaña de Uhud. Y sabemos, la montaña de Uhud es una montaña grandísima y larga. Entonces es como una cantidad de buenas obras del tamaño de la montaña de Uhud. Quien se queda y reza para su hermano en Salat al-Janaza, en la oración funeral para su hermano, pues recibe esa recompensa como de un qirat. Y quien reza para él y igual sigue el funeral hasta que lo entierren, él recibe 2 qirat, como el tamaño de 2 de las montañas de Uhud. Entonces hacer esto, rezar para tu hermano cuando muere, es de los derechos que él tiene. Y dice el Sheikh, seguir este funeral y hacerlo y cumplir con ello es cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala el derecho que Allah tiene, es decir, de obedecerlo, por ser que es obligatorio, y es el de cumplir con el derecho que el hermano muerto, el que ha fallecido, tiene sobre ti, o sea, el derecho, y igual el derecho de la familia y los parientes del muerto o del que ha fallecido, darles el derecho de venir para rezar o suplicar para su pariente o hijo o padre o madre o esposo o esposa, pues es algo que la familia también tiene ese derecho, dice el Sheikh rahimahullahu ta'ala. Entonces ese es el comentario de Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala de este hadith. Vamos a leer el siguiente hadith, porque es bien corto, o el comentario del Sheikh es bien corto y tenemos un poco de tiempo. El siguiente hadith, el hadith número 30, que es el ajr, que dice ajrun niyat salihah, la recompensa de una intención buena, que es el hadith que narró Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: "Idha marida al-abd o safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que si se enferma el siervo o está de viaje, pues es escrito para él lo que él hacía cuando estaba sano y no enfermo, y cuando él estaba en su hogar y no de viaje.
¿Qué quiere decir esto? De que hay cosas de cuando la persona se enferma, pues deja de hacer porque está enfermo. Actos de adoración o cosas que hace, que aunque son obligaciones todavía cuando está enfermo, pero no lo hace completo o se le hace muy difícil o simplemente no lo puede hacer. O cuando está de viaje, no lo puede hacer igual. Por ejemplo, el ayuno o algo así. Entonces, este hadith menciona de que la persona que si se enferma o está de viaje, lo que él hacía constantemente y regularmente cuando no estaba enfermo o no estaba de viaje, cualquier cosa que sea, de los actos de adoración o de esas cosas que hacía para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, que él hacía constantemente, pero ahora algo llegó y impide que no lo puede hacer, como está enfermo o está de viaje, Allah subhanahu wa ta'ala escribe para él la recompensa completa como si lo hubiera hecho si es que era algo que hacía constantemente antes. El Sheikh dice, este es una gran bendición en favor de Allah subhanahu wa ta'ala para los siervos creyentes de Allah subhanahu wa ta'ala, que de sus acciones constantes que ellos hacen y que no dejan de hacer en complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, es algo tan amado a Allah subhanahu wa ta'ala que si hay algo que les impide hacerlo, como enfermedad o viaje o algo, Allah subhanahu wa ta'ala les da esa recompensa. Y eso, hay un gran ejemplo para eso, es como por ejemplo las mujeres. Las mujeres, si son obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala y siempre rezan sus oraciones obligatorias a tiempo, en su lugar, en su tiempo, y son constantes sobre eso, en cumplir con esa obligación, y les llega su menstruación, o les llega por ejemplo, el posparto, el sangrado posparto o algo así, pues de esos días que no pueden rezar, Allah subhanahu wa ta'ala les da esa recompensa por ser que es algo afuera de su mano. Es algo afuera de su mano y poder. Entonces, igualmente el que se enferma y no puede, digamos, ayunar, o no puede salir a caminar a la mezquita y rezar en la mezquita, o no puede salir y dar su caridad que él normalmente da cuando sale afuera, pero ahora o hoy no lo puede hacer porque está enfermo, pues si era constante en esa acción, Allah subhanahu wa ta'ala de todos modos le escribe esa recompensa porque lo hacía constante antes, y hay algo ahora que lo impide hacerlo. El Sheikh dice, لأن الله يعلم منه أنه لولا ذلك المعنى لفعلوه. Yani que dice, y eso es porque Allah sabe de él, de que si no fuera por esta cosa que le impide hacerlo, lo hubiera hecho. Entonces, porque Allah sabe que lo hubiera hecho, Allah le da recompensa aunque no lo puede hacer y aunque no lo hace. Y dice el Sheikh, y les da toda la recompensa completa, como si lo hubiera hecho completo. Entonces es algo, una gran bendición, dice el Sheikh, sobre los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice, وما ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر. Y que con eso la persona debe de ser paciente, debe ser paciente en cumplir con las acciones y los actos de adoración. Hacerlo así beneficia en esos tiempos cuando no puede hacerlo. Igualmente, cuando no lo puede hacer, debe ser paciente y pensar bien en su Señor, que aunque no lo puede hacer, pero era paciente y constante en hacer esas acciones antes que se enfermó o antes que se va de viaje, Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar esa recompensa. Y dice el Sheikh, o ma huwa akmal min dhalika min rida wa shukr, que igual cuando la persona está enferma, pues debe ser paciente, o algo más aún, debe de estar complacido
con lo que Allah le ha dado y ser agradecido. Es un nivel más grande. Y dice, وَمِنْ خُضُوعِ اللَّهِ, y someterse a Allah subhanahu wa ta'ala y humillarse a Allah subhanahu wa ta'ala y saber y rendirse y someterse completamente a Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَفْعَلُهُ الْمُسَافِرُ مِنَ الْأَعْمَالِ رُبَّمَا لَا يَفْعَلُهُ فِي الْحَضْرِ. Igualmente, cuando la persona está de viaje, que puede ser que el viajero puede hacer algo en el viaje que normalmente no hace cuando está en su hogar o está en su casa, en su lugar. Por ejemplo, enseñar algo o estudiar algo o dirigir o guiar a la gente o a un bien, sea del din o de la dunya, dice el Sheikh, o simplemente un viaje de negocio, o dice el Sheikh, o de el jihad, de lucha, o de hajj, o de umrah, o cualquier cosa, que también el viajero recibe el bien que está haciendo en ese viaje y el bien que hubiera hecho si no estuviera en ese viaje. Entonces recibe recompensas de las dos cosas. Y dice el Sheikh, es una gran bendición y favor de Allah subhanahu wa ta'ala sobre los creyentes practicantes que son constantes sobre los actos de adoración, tratando de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala en obediencia a Él, en obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala con sus, todo aquello que Allah subhanahu wa ta'ala les ha obligado. Igualmente esas cosas voluntarias que hacen para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, si son constantes sobre eso, Allah subhanahu wa ta'ala les da la recompensa completa si llega un día que hay algo afuera del poder de ellos que les impide cumplir o hacer esas cosas. No. Subhanallah. Es un gran favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, y esto también del hadith, dice el Sheikh, أن من فعل العبادة على وجه الناقص وهو يعجز أن فعلها على وجه الأكمال فإن الله يكمله له بنيته ما كان يفعله ولو قدر عليه. Entonces, si la persona se enferma, digamos, por ejemplo, o es débil, o algo que le pasa que está fuera de su poder, y aunque sí puede, por ejemplo, cumplir con algo, pero tiene un defecto en cómo cumplir con esa obligación o con ese acto de adoración, pues Allah subhanahu wa ta'ala le da la recompensa completa por su intención, que si no tuviera esa cosa que le impide hacerlo completamente bien, pues lo hubiera hecho bien. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le da la recompensa completa. Now, por ejemplo, el hombre que está enfermo o se ha dolorido sus piernas o pies y no se puede parar en la adoración, en la oración, y se tiene que sentar o se tiene que acostar o algo así, Allah le da la recompensa como si hubiera podido pararse, por ser que le llegó algo que le impide cumplir con toda la acción, y Allah, por ser que siempre lo ha hecho bien, y si no le hubiera impedido esto, pues lo hubiera hecho bien. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le da la recompensa completa. Walhamdulillah. Y dice el Sheikh y termina con esto diciendo: وَمَنْ كَانَ مِنْ نِيَّةِ عَمْلِ خَيْرٍ ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه. Si tiene una intención para hacer una obra buena, pero otra cosa lo ocupa, otra cosa buena lo ocupa, y que tiene que hacer, aunque sea mejor que la primera obra que quería hacer con esa intención, pues dice el Sheikh aquí que y no tiene la posibilidad de hacer las dos cosas, pues entonces Allah subhanahu wa ta'ala le escribe para él la recompensa de las dos cosas, por ser que tuvo la intención sincera y pura que quería hacer esto y iba a hacerlo,
pero otra cosa le llegó que tenía que hacer, que lo ocupó y ya después ya no pudo hacerlo. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que le llegó algo que estaba fuera de su poder, y pues le da esa recompensa de esa obra buena que iba a hacer, que tenía la intención sincera y pura que iba a ser para Allah subhanahu wa ta'ala, y era una intención real y verdadera que iba a hacerlo, pues entonces Allah subhanahu wa ta'ala le da esa recompensa de las dos cosas. Subhanallah. Dice el Sheikh, Fadlullah ta'ala azim. El favor y bendición de Allah subhanahu wa ta'ala es enorme. Es enorme. Walhamdulillah. Y con eso termina el comentario del Sheikh sobre este hadith. Y con eso hoy, bi'idhnillahi ta'ala, ya Juan, terminamos la clase del hadith de hoy. Y inshallah en la próxima clase seguimos con el hadith número 31, bi'idhnillahi ta'ala. Y con eso terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.